Y seguimos en esta séptima convención y en este momento anunciamos la conferencia Retos para garantizar un comercio confiable bajo las prácticas del CITIPAT de los Estados Unidos. Invitamos a Carlos Ochoa, jefe de la División Comercial y Comunicaciones de CITIPAT. Bienvenido. Bueno, buenas tardes. Sé que ha sido un día largo, voy a tratar de ser conciso, ir al punto. Muchísimas gracias a FITAC por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí en este escenario y poderlo compartir con gente importante, muy bien calificada, como la doctora Ingrid, el estimado señor exdirector de la aduana del Uruguay, Enrique Cannon, y compartir con ustedes unas palabritas el día de hoy. Listo, muchas gracias. Estos son los temas que voy a tratar de cubrir en los próximos 45 minutos, quizás menos, pero dos puntos que quiero enfatizar son estos. El primero es que vivimos en un mundo totalmente globalizado, interdependiente. Por eso la importancia de adoptar y seguir estándares internacionales, de certificarse en programas de seguridad que conllevan a la confianza y a la facilitación. Y como operamos en un mundo totalmente globalizado, tenemos que entender muy bien los requisitos de importación o exportación de nuestros socios comerciales principales y cumplir con las leyes y reglamentos que estos nos piden y usualmente son requisitos internacionales. Por eso organizaciones como la OMA, como la Organización Mundial del Comercio existen y trabajan para un comercio seguro y la facilitación de dicho comercio el día de hoy. Creo que lo dijo el señor Moisés, que representa uno de los puertos locales, generar confianza a los clientes de nuestros clientes. O el dicho, el cliente siempre tiene la razón. Pues escuchemos bien lo que nos está pidiendo el cliente. Y esto es importante porque en este momento, ya la semana que viene, vamos a empezar las negociaciones para llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo entre Estados Unidos y Colombia. Y eso es lo que tenemos que tratar de determinar. Si realmente vamos nosotros como organización de gobierno, entidad gubernamental de aplicación de la ley, transferir esa confianza que tenemos en este comercio que llega de Colombia a Estados Unidos, a la DIAN, para así cuando esos cargamentos que lleguen a Estados Unidos procedentes de Colombia lleguen, sean procesados de una manera más segura y más eficiente. Una cosa que tengo que felicitar a la doctora Ingrid, a la DIAN, es el trabajo tan increíble que han hecho con otras organizaciones gubernamentales. Escuchamos a la directora del IVA, del INVIMA, a la Policía Antinarcótico, el trabajo que hace la Policía Nacional. La ventaja de CBP, las siglas de Aduanas y Protección Fronteriza en inglés, es que nosotros somos en cierta manera policía, migración, aduana al mismo tiempo. Pero sí les puedo decir que es muy difícil o ha sido muy difícil trabajar con otras organizaciones gubernamentales dentro del gobierno, específicamente el FDA, que tiene que ver con todos los productos farmacéuticos. En sí, alguien lo dijo en una reunión una vez, es más fácil llegar a un acuerdo de reconocimiento mutuo con otro país que a veces trabajar con las mismas agencias gubernamentales de su propio país. Con estos estándares globales que rigen el mundo de hoy y teniendo en cuenta quiénes son nuestros socios comerciales principales, desarrollamos programas e implementamos procesos de seguridad que tengan en cuenta la realidad local y los desafíos o amenazas que tenemos. Entonces, primero, seguir las leyes, ¿cierto?, internacionales, donde vamos a exportar, conocer bien nuestros socios comerciales, entender que operamos en un mundo totalmente interconectado, pero no olvidarnos de la realidad local. Y voy a tocar un punto en unos minutos sobre eso, porque es importante,
y es algo que estamos tratando de avanzar en la Organización Mundial de Aduanas. Para aquellas personas que no conocen bien lo que es el programa de CITIPAT, aquí tienen una pequeña reseña. No voy a hablar de cada uno de los puntos, pero tenemos ya más de 11,000 compañías certificadas. Casi toda la cadena logística está representada. Obviamente, para nosotros, el importador y el exportador son las entidades principales. Estas son las entidades que tienen ese músculo, que tienen ese poder de hacer que sus socios comerciales dentro de la cadena logística estén cumpliendo con los requisitos de seguridad del programa. Y por eso creo que ahora es el 34-36% de los miembros de CITIPAT son importadores. Obviamente CITIPAT nació a raíz de los eventos del 11 de septiembre. Para nosotros las importaciones seguimos bajo amenaza de un ataque terrorista y por eso las importaciones son importantes, las vemos con mucho detalle y por eso es importante tener compañías que importan dentro del programa. Aproximadamente el 54% de las importaciones a Estados Unidos son importaciones CITIPAT. Este número nunca debe de llegar a 100% o a más de 60%. Mucha compañía, en primer lugar, es un programa voluntario, no va a aplicar al programa. En segundo lugar, muchas compañías aplican, pero lamentablemente se ha determinado que no son compañías de confianza. Compañía nueva no puede aplicar, como en el caso de Colombia, por lo menos 3 años de operaciones. Eso demuestra confianza, esos 3 años. Entonces, ese número nunca va a llegar a ser, por ejemplo, un 60%. Ese número se ha mantenido relativamente ahí, 54.1, 54.4 y 15 acuerdos de reconocimiento mutuo. El último lo firmamos con la aduana de Uruguay, trabajo que el señor Cannon hizo. Yo estuve ahí en Uruguay en las negociaciones, realmente es fruto de su trabajo. Programa de seguridad nacional, obviamente, dije que era voluntario entre CBP y el sector privado. Bueno, ya la doctora Ingrid habló sobre el trabajo que estamos haciendo en conjunto. Se firmó un plan de acción que es una ruta, un trabajo conjunto en junio de este año, hace mes y medio más o menos, y es una ruta que nos va a guiar hacia lo que las 2 aduanas debemos de hacer para poder llegar a este reconocimiento mutuo. Tenemos hasta enero 19 del 2024 para llevar a cabo todo este trabajo. El trabajo consiste en muchas cosas. Consiste en determinar, ellos como nosotros, cómo depuran las compañías, si los requisitos de seguridad que tiene la DIAN, el Operador Económico Autorizado de Colombia, es compatible, es igual al que tiene Estados Unidos, los requisitos de elegibilidad, quién puede aplicar para ser OEA en Colombia, en Estados Unidos, el depuramiento, creo que lo mencioné anteriormente, suspensión, remoción de una compañía del programa, lo que nosotros llamamos un post-incident analysis, que es un análisis de un incidente de seguridad para determinar el por qué y en dónde se quebró la seguridad de la cadena de suministro, para ver si una compañía tiene que ser suspendida o removida del programa. Y parte de eso también es conducir validaciones mutuas. Y no necesariamente validaciones mutuas, sino nosotros venir aquí y observar cómo ellos conducen su auditoría y eventualmente ellos ir a Estados Unidos y ver cómo nosotros conducimos las validaciones. Somos el único programa a propósito que sale de su territorio nacional a conducir validaciones. Creo que lo tenía en la lámina anterior. Hemos estado en Colombia, creo que unas 190 veces, conduciendo validaciones, sobre todo conduciendo validaciones de importadores CITIPAT de Estados Unidos. Entonces, lo que hacemos es que para validar un importador en Estados Unidos,
Empezamos desde el punto de empaque, desde la fábrica, la contratación de ese personal, si hay seguridad física, seguridad cibernética, han capacitado a los empleados. Esa validación empieza aquí. Y hemos visto varias veces, lamentablemente, que a veces no hay seguridad en ese punto de empaque, o en el transporte de ese contenedor al puerto marítimo, o en el puerto marítimo mismo. Entonces, cuando llegamos, tenemos una reunión con el importador y le decimos que lamentablemente no ha pasado su validación. Entonces, las consecuencias ahí, ¿quién las sufre? La sufre el importador porque va a perder su certificación de CITIPAT, pero también la va a sufrir la compañía local porque el importador no va a estar contento con el desempeño de esa compañía local, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra la competitividad como compañía y la competitividad que tiene que tener cada ciudad, cada país, y lo que la competitividad y el programa operador económico autorizado nos puede dar. Estoy hablando un poquito rápido para cubrir lo más posible, ya que estamos un poquito tarde, pero obviamente aquí la tarea no es solamente de la DIAN. Ellos están haciendo su tarea, la están haciendo muy bien. Aquí el día de hoy vino la directora a estar con ustedes, ya se regresa ahora a Bogotá, vuelo de las 5, se quedó para escucharme, muchas gracias. Pero obviamente aquí también el trabajo es de ustedes, ¿cierto? Implementar criterios de seguridad. Yo no voy a hablar de criterios de seguridad porque están en la página de web de CITIPAT, están en la página de web del Operador Económico Autorizado de España, de Europa, de Colombia. Y es cuestión de seguirlos, implementarlos, son criterios globales. No es cuestión de volver a reinventar la rueda. Y ir más allá de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Porque al final del día, ¿quién conoce más la cadena logística de su compañía? Ustedes mismos. Yo no conozco la cadena logística de este señor o de esta señora o de aquel señor. Ellos mismos conocen sus retos dentro de la compañía misma, cerca a la compañía y ya los retos como ciudad, con el puerto, como país. Entonces, cuestión de seguir lo que ya se ha reconocido mundialmente a través del marco SAFE de la OMA, el Operador Económico Autorizado, y programas como CITIPAT y el Programa Operador Económico Autorizado de Colombia. Exigir seguridad, no solo tienen que cumplir con la seguridad, aunque no sean OEA, pero ver los criterios, implementarlos para proteger ¿qué? Su marca, su reputación, el poder ser competitivo, pero exigir también que sus socios comerciales también tengan esos criterios de seguridad bien implementados. Y les voy a decir lo que pasó en Estados Unidos en el año 2001, 2002, 2003, después de que el programa de CITIPAT empezó. Nosotros no se lo requerimos a los miembros de CITIPAT, pero lo que pasó fue simple. El importador, y voy a dar el ejemplo de México, si estaba trayendo producto, digamos, de Monterrey, le exigía a la compañía de Monterrey, al transportista, al agente aduanal, que todos siguieran los criterios de seguridad del programa CITIPAT. En ese momento quizás no eran elegibles, pero el importador movió ese músculo que tiene como importador y contrataba a aquellas compañías que le daban seguridad. Si yo estuviera en los zapatos de ese importador, hubiera hecho exactamente lo mismo. Y una vez que se abrió el programa para estos otros sectores comerciales, estas otras entidades, partes de la cadena de suministro, le exigieron por contrato de que se certificaran como CITIPAT y que en el momento de tener un incidente de seguridad y perder esa certificación de CITIPAT, ese contrato quedaba nulo. Entonces, ustedes pueden ver cómo el sector privado en Estados Unidos, ellos mismos le dieron ese ímpetus, ese poder al programa de CITIPAT. Entonces, una vez más, seguir los criterios, no son elegibles, pero seguirlos, proteger su marca, su reputación, ser más competitivos y exigirle a sus clientes comerciales que también sigan los criterios de seguridad del programa. Yo tengo aquí terminales portuarias. ¿Por qué? Porque para que nosotros tengamos un acuerdo de reconocimiento mutuo con el gobierno de Colombia,
Ya les hemos dicho que tienen que tener terminales portuarias marítimas y transportistas terrestres dentro del programa. Y esto por obvias razones y que están muy bien documentadas. En primer lugar, el transportista terrestre es el eslabón de la cadena más frágil. Sabemos que hay un conductor que está solo con un contenedor, puede quitar el sello. Hoy día los sellos se pueden quitar, se pueden clonar, como sabemos. Es otro riesgo, hablando de riesgos, la clonación de sellos. Y mucha de la producción en Colombia, ya sea en el centro del país, ya sea en Antioquia, Valle del Cauca, ya sea en Cundinamarca, y todo eso va hacia los puertos, ¿cierto? Ya sea Pacífico, Buenaventura, ya sea Atlántico, Barranquilla, Cartagena. Y por otro lado, hemos visto que ha habido un gran número, lamentablemente, de decomisos de droga en los puertos marítimos, no solo en Colombia, también en la República Dominicana, en otros países. En el mismo Estados Unidos, en el 2019, junio 19, hubo una gran incautación, la más grande en la historia de la aduana, más de $1 billón en narcóticos, billón con B, o sea, $1.000 millones. Una droga que iba no a Estados Unidos, fue incautada en el puerto de Filadelfia, sino que iba a Europa. A Europa está yendo mucha droga. Entonces, queremos esas dos entidades para que ellos tengan la experiencia de manejar esas dos entidades, de tener compañías ya de confianza que muevan ese cargamento del interior del país a los puertos y que los puertos mismos también entiendan que tienen un papel muy importante que desarrollar. El operador económico autorizado no es lo mismo que el ISPS Code, no sé cómo se dice en español, el código PBIP. Es algo similar, pero no es lo mismo, ¿cierto? Y es algo que también se les ha dicho a los puertos. Los puertos son una entidad muy especial. ¿Por qué? Porque no hay 10.000 puertos. Hay solo una cantidad, ¿cierto?, limitada de puertos. Entonces los puertos no tienen que temer a que si tienen un incidente de seguridad, que van a ser suspendidos o removidos del programa. Para eso está el proceso de la post-incident analysis, el análisis después de un incidente, para determinar dónde hay culpabilidad. Y mejor que esa droga se encuentre aquí en Colombia, porque significa que las autoridades están haciendo su trabajo, que se encuentre en el país de destino. Muchas veces se ha encontrado droga porque la compañía misma ha dado una alerta. Algo muy importante que todos deben de implementar, es parte de los criterios nuestros de seguridad, algo que se añadió en los últimos 4 años. Tuvimos una actualización de criterios de seguridad, es que un empleado pueda de una manera anónima reportar una sospecha, ¿cierto? Extremadamente importante. La importancia de evolucionar. Ya hablé un poquito que hubo una necesidad muy importante dentro del programa de CityPath de evolucionar. Añadimos criterios que tenían que ver con ciberseguridad, la protección de la cadena de suministro de pestes y plagas, el tema del trabajo forzoso, entre otros. Trabajamos con el sector privado muy de cerca, un grupo de 50 empresarios. Hablé un poquito, aquí están las bases legales que tienen que ver con todo lo que es el trabajo forzoso, empezando con las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, países que tienen sus propias leyes, como Francia, el Reino Unido. La Unión Europea también va a sacar una ley muy parecida a la que tiene Estados Unidos. La cadena de suministro no puede ser comprometida con ningún tipo de trabajo forzoso, o si no, todos esos productos no van a poder entrar al país de destino en el continente europeo. Al final del día, un comercio justo y competitivo. El segundo tema, la protección de la cadena de suministro de pestes y plagas. Es un requisito basado en estándares globales. Apoya el pilar 3 del marco normativo de la Organización Mundial de Aduanas. Estamos hablando simplemente de plagas visibles, no se necesita ningún tipo de
equipo especial, complicado, costoso, simplemente el ojo. Cuando la compañía hace la inspección de 7 puntos, por ejemplo, de un contenedor vacío, puede también ver a medida que está haciendo esa inspección si hay tierra en el contenedor, si hay quizás algún insecto, etcétera. Algo que se puede hacer relativamente rápido. Aquí estamos hablando de los 3 tipos de contaminantes y plagas que podemos ver en la cadena de suministro. Y al final del día lo que queremos es simplemente un contenedor que esté limpio. Pero no solo el contenedor, sino todo lo que tiene que ver con el embalaje. Como ustedes saben, todos esos paquetes, ¿cómo se dice? Los pallets. ¿Cómo se dice? Estivas. Que tengan el sello que debe de tener, que han sido fumigadas, etc. Estoy mirando el reloj aquí para... Bueno. Aquí hay algunas de las prácticas necesarias, recomendaciones, ya que estamos hablando desde la perspectiva de CITIPAC, qué pueden hacer las compañías. Lo primero que les voy a decir es siempre continuar reevaluando sus riesgos. Si el día de hoy ustedes están exportando a 2 países, pero el día de mañana sacan un contrato nuevo con un tercer país, sus riesgos han cambiado, ¿cierto? Continuar reevaluando sus riesgos. Más importante que nunca, sobre todo por el tema del trabajo forzoso, es el tema de conocer bien sus socios de negocio, quiénes son sus socios de negocio, pero no solamente la primera, the first tier, la primera línea, sino bajar a la segunda y bajar a la tercera. Sé que es un poquito más difícil de hacer, más complicado, pero para eso está la gestión de riesgos, determinar qué compañías presentan el mayor riesgo. Hay mucho tipo de información disponible en la página de web. Yo ahora, antes de venirme, terminé un documento de 4 páginas que va a hablar exactamente de lo que pueden hacer las compañías, qué recursos tienen a su disposición para que hagan un buen análisis de riesgo. Uno de ellos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos pone un documento anualmente en el que dice, en México existe este tipo de peligro en estas compañías, con lo que tiene que ver con trabajo forzoso de niño, etc. Entonces, por ejemplo, si usted va a importar pepinos rojos de México a Colombia, usted se mete a esa página, se mete a México y ahí va a poder ver exactamente si ese pepino rojo que usted va a importar a Colombia ha sido identificado por el gobierno de Estados Unidos como un tipo de industria en el cual se ha encontrado y se sigue encontrando trabajo forzoso. Entonces ahí a ese socio comercial usted le va a tener que hacer un poquito más de seguimiento, ¿cierto? Entonces de esa manera es que le podemos documentar al operador económico autorizado de la DIAN que ustedes realmente están haciendo un trabajo eficiente. Mientras ustedes leen esto que está aquí, para yo no tener que repetirlo, lo que sí les puedo decir, y me salté una parte aquí muy importante que tiene que ver con el liderazgo dentro de la compañía, el liderazgo empresarial de conocer el programa, conocer que se lo vea, hacerle transmitir esa necesidad de la seguridad a todos los empleados de la compañía, de la organización. No operen bajo la ilusión de que sus programas de seguridad son mejores de lo que realmente son. En muchos casos existe una gran brecha entre lo que las empresas dicen que hacen y lo que realmente se lleva a cabo. Y esto lo hemos visto en los 22 años que ya tenemos operando este programa de seguridad. Y al tener estas brechas de seguridad, esto conduce a un falso sentido de seguridad y a brechas de seguridad que pueden ser aprovechadas para introducir contrabando ilegal o peligroso de un país a otro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Evitar la complacencia. Ejecutivos de compañías muchas veces piensan que ya que sus empresas no han tenido un grave incidente de seguridad en el pasado, que sus cadenas de suministro están aseguradas y por lo tanto no van a sufrir ningún tipo de compromiso de seguridad en el futuro. La realidad, sin embargo, es que estas empresas todavía no han caído sobre la mira de un contrabandista o un terrorista.
Cuando yo estaba escribiendo los criterios de seguridad del programa de CITIPAD que tienen que ver con ciberseguridad, me encontré muchas veces con algo que me llamó mucho la atención. Y según expertos de ciberseguridad en Estados Unidos, hay dos tipos de compañías. Compañías que han sufrido un incidente de ciberseguridad y lo saben, y compañías que han sufrido un incidente de ciberseguridad y no lo saben. No lo saben. ¿Por qué? Porque no tienen los criterios de seguridad que deberían de tener. Les están robando información comercial, les están robando quiénes son sus clientes comerciales, información de usuarios, etcétera. ¿Cómo podemos demostrarle confianza a los gobiernos? Manteniendo nuestras cadenas seguras, y para eso hay que básicamente hacer todo esto que está en esta lámina aquí encima. El marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global. Algo muy interesante, que pusieron la palabra asegurar primero que facilitar. Los gobiernos facilitamos a medida que vemos que las compañías están asegurando, y no es la otra manera. No es cuestión de facilitar para después asegurar. Y al final del día, el programa operador económico autorizado, el programa de CITIPAD, es solo parte de la estrategia que nosotros hemos implementado como gobierno para asegurar y facilitar ese comercio que entra diariamente a Estados Unidos. Cada día aproximadamente 89,000 y pico de contenedores entran a Estados Unidos. Cada día, casi 90,000 contenedores. Si no tenemos programas como CITIPAD, si no estamos trabajando con compañías de confianza, si no estamos determinando qué compañías, qué cargamentos somos los que debemos de inspeccionar, ya sea físicamente, ya sea a través de equipos de inspección no intrusiva, rayos gamma, rayos X, ya sea por equipos caninos, no podríamos manejar ese volumen de comercio que tiene el día de hoy Estados Unidos. Entonces, por eso la importancia de tener este tipo de programas, y por eso la importancia de trabajar con el sector privado. Una vez más, ustedes son los dueños de la cadena de suministro, ustedes conocen sus retos, ustedes conocen sus riesgos. El día de mañana yo puedo ir a la compañía de este señor, hacerle la validación, todo muy bonito, pero 2 días más tarde él contrató 3 personas nuevas que tal vez no conoce muy bien, le hizo todo el seguimiento laboral, etcétera, pero, cierto, yo no sé eso, él lo sabe, y es responsabilidad de él hacer eso, porque es su marca, es su producto, es su reputación. Y en Estados Unidos, en Canadá, en México y en muchos países de la Unión Europea, Japón, Corea, es también el de poder sobrevivir como compañía. Hemos visto cantidad de compañías en Estados Unidos, en México, en Canadá, que se han ido a la bancarrota en el momento en que pierden su certificación con CITIPAD. El importador, al determinar que perdieron su certificación de CITIPAD, inmediatamente rompe el contrato y no siguen trabajando con esa compañía. ¿Por qué? Porque obviamente los beneficios están ahí. Los beneficios varían de acuerdo a quién es usted dentro de la cadena de suministro. Si usted es un transportista de tierra que está trayendo mercancía de Monterrey a Laredo, o de Tijuana a San Diego, obviamente el uso de los carriles FAST, que son los carriles que son para compañías que son CITIPAD, es extremadamente importante. Si usted es un importador y trae su mercancía a través de vía marítima, hay un beneficio que se llama Aqualane, que en cuanto llega ese buque, esos contenedores pueden empezar a bajarlos del buque y a procesarlos, aunque no haya nadie de CBP presente en ese momento. Un buque puede llegar a las 3 de la mañana y puede que no haya personal de CBP. En sí hemos visto que las navieras se han ahorrado aproximadamente unos $40 millones al año al tener este proceso de CITIPAD implementado.
Pero uno de los beneficios más importantes que tiene el programa es que si yo soy importador y trabajo con Pedro, que es mi agente aduanal, y Pablo, que es mi transportista terrestre, y María, que es mi manufacturera en México, yo puedo entrar a la página de CityPad y hay una sección donde yo puedo ver si Pedro, Pablo y María son elegibles para participar en CityPad, siguen certificados en CityPad. Si su estatus dentro del programa cambia, va a decir no certificado. Significa que esa compañía o está suspendida o ha sido removida. Entonces yo como importador, una vez más, el importador tiene un papel muy importante que desempeñar. No es lo mismo un importador que una bodega. El importador tiene ese poder, ¿cierto? O el exportador. Entonces yo voy a ir donde María, por ejemplo, le voy a preguntar, ¿qué pasó con tu certificación de CityPad? Y María le puede decir, porque yo no sé, porque a mí no me ha contactado la aduana a decirme, miren, uno de sus contenedores ha sido contaminado. Porque María también trabaja con otro importador y en uno de sus cargamentos se encontró, por ejemplo, narcóticos. Pero entonces yo no tengo nada que ver con esa importación, pero yo ya sé a través del sistema de CityPad que María tuvo un problema con otro importador, ¿cierto? Con otro envío. Entonces yo de esa manera le puedo poner proceso a María. María, ¿qué pasó con este contenedor? ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo contaminaron? Hay que mejorar, ¿qué dijo CityPad? Hay que mejorar los procesos. ¿Te van a suspender? ¿Por cuánto? Etcétera. Ese importador que no tuvo nada que ver con ese envío, ahora está trabajando directamente con este transportista para asegurarse que este transportista que tuvo el problema con el otro importador realmente esté cumpliendo con los criterios de seguridad del programa y que vuelva una vez a tener la seguridad que se debe de tener. Al final del día, el programa CityPad, cuando hacemos una validación, no vamos a hacer una validación, no vamos a fiscalizar a la compañía. Estamos trabajando en alianza. La compañía aplicó al programa voluntariamente. Entonces, estamos trabajando con la compañía para que siga cumpliendo con los requisitos. Si tiene alguna pregunta, si tiene algún tipo de asistencia de parte de CBP, se la podemos dar, pero la idea es de que esa relación que empezó cuando la compañía voluntariamente aplicó al programa, que esa relación siga creciendo, la cadena de suministro se siga fortaleciendo. Bueno, yo he trabajado muy duro para internacionalizar los criterios de seguridad del programa de CityPad, muchas conferencias en la OMA, me he peleado mucho con ciertos países, después de haber explicado ciertas cosas con mucho detalle, haber producido documentos que explican cada uno de los criterios que estamos tratando de avanzar con mucho detalle, pero creo que lo estamos consiguiendo, a las buenas o a las malas, no a las malas, pero trabajando con las aduanas que realmente quieren asegurar su comercio, quieren mejor reputación, quieren un acuerdo de reconocimiento mutuo, trabajando con esas aduanas para así facilitar ese comercio que viene de ese país. Hay que entender lo que es un reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo es un documento, ¿cierto? Pero eso significa que nosotros le damos a dar beneficios a esos operadores económicos autorizados en Colombia una vez ese cargamento llegue a Estados Unidos. Es solo una cadena de suministro, tiene un principio y un final. Y hay que expeditar, facilitar esa cadena al principio, en el punto de embarcación y al final, ¿cierto? Una vez llega al país de destino. Y ahí es donde entra el reconocimiento mutuo, ¿cierto? Entonces, si sabemos que Colombia está haciendo todo bien, estamos operando bajo los mismos criterios de seguridad, tienen un proceso de validación fuerte, trabajan de la mano con la policía, con las otras entidades gubernamentales, tienen un proceso fuerte de depuración, tienen un proceso bien establecido y fuerte de monitoreo a las compañías, porque no es simplemente una validación cada 3 o 4 años.
También se le hace un depuramiento a las compañías cada año, seguimiento a las compañías, asegurarnos de que las compañías realmente están haciendo lo que deben de hacer. Me pareció interesante que mucha gente, tengo 2 minutos, me pareció interesante que mucha gente mencionó el atentado del 11 de septiembre, mencionaron la pandemia del COVID-19. Alguien que nadie ha mencionado es, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra en el continente europeo, y tampoco nadie mencionó la tensión comercial que existe en este momento entre China y Estados Unidos. ¿Dónde va a parar eso en 5 o 10 años? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el presidente de China ha dicho que para el año 2025 China va a anexar a Taiwán como parte como parte de China. El PRC, the People's Republic of China. Bueno. Entonces, lo que yo he visto y para aquellas personas que leen bastante sobre cadenas de suministro, comercio exterior, yo hablo mucho con los importadores. Se está hablando mucho ahora de reshoring. ¿Saben lo que es reshoring? Nearshoring. Traer esa producción de países lejanos a territorio más cercano o al mismo Estados Unidos. Y entonces eso, me pongo yo a pensar que aquí hay muchas oportunidades para la región. Y algo que estoy haciendo y tratando de impulsar es llevar de la mano a todos estos países de Centroamérica. Estuve ahora en Honduras 6 meses. Sí, no, pero tranquilos que ya regresé. Me mandaron por 6 meses como agregado, fue la vicepresidenta, la inauguración de la nueva presidenta Xiomara Castro en enero. Y entonces tratar de ir con estos países de la mano, todos juntos, con CITIPAT, mismos criterios de seguridad, mismo proceso de validación, no mismo, pero compatibles, que estén enfocados en seguridad, porque el reconocimiento mutuo está basado en seguridad. No es en procesos aduanales internos, fiscalización interna, es en seguridad. Si la DIA no recauda lo que tenía que recaudar de esta compañía, ¿quién pierde? El gobierno colombiano, ¿cierto? A nosotros no nos afecta realmente directamente eso. Pero si un contenedor sale de aquí comprometido, contaminado, con narcótico, con una arma de destrucción masiva, una bomba sucia, eso sí nos va a afectar. Pero entonces, lo que yo les quiero decir es que ahora hay muchas oportunidades, muchas, para la región. No sabemos una vez más lo que va a pasar el día de mañana, pero creo que a medida que todas estas certificaciones del gobierno se hacen disponibles, las compañías deben de aprovechar y certificarse. Deben de ayudarle al gobierno a impulsar esos programas, a mantenerlos. Yo siempre he dicho también que los gobiernos, sobre todo las aduanas, en cuanto al operador económico autorizado se refiere, tiene que tener las 3 P's de parte del director general. Apoyo de palabra, apoyo de presupuesto y apoyo de personal para que estos programas realmente puedan seguir adelante. Les voy a dejar con un mensajito aquí porque ya veo el 0000 aquí en esta pantalla y son de este tamaño. Si nos vamos 30 años atrás, ustedes se van a acordar que lo que les importaba más a las compañías era la calidad del producto. Usted me va a producir estos zapatos de mujer negros con 3 centímetros de tacón, ¿cierto? Para mí la calidad, que sean de cuero, muy bonito brillo, con la marca mía adentro, etc. La calidad era muy importante inicialmente. Después entró la seguridad, ¿cierto? Con el atentado del 11 de septiembre, etc. Ahora estamos viendo todo el aspecto de la legalidad, de seguir leyes y convenios internacionales. Entra, por ejemplo, el trabajo forzoso. Y ahora lo que estamos viendo es que ya la Unión Europea, y yo creo que CBP, la aduana de Estados Unidos eventualmente, también va a entrar con el tema de sostenibilidad. En junio de este año, la aduana emitió una estrategia
verde de la aduana de Estados Unidos, estrategia de CBP verde. Y todo esto basado en que en la resiliencia de la cadena de suministro, ¿cierto? Estamos viendo cómo las líneas navieras, ¿cierto?, están tratando de no tratar de consumir tanto CO2, de quemar tanto petróleo. El tema de la sostenibilidad se ha vuelto extremadamente importante a medida que el planeta se sigue calentando. Entonces, evolucionamos de una manera muy rápida. Y si no implementamos lo que los gobiernos nos piden y lo que los gobiernos quieren para demostrar seguridad y tener facilitación, cada día vamos a estar más atrasados. Si estamos atrasados el día de hoy en un país en la implementación del operador económico autorizado, vamos a estar después más atrasados en el mantener estas cadenas de suministro libres de trabajo forzoso, por ejemplo, y eventualmente de cualquier criterio de seguridad o de seguridad del planeta que el programa operador económico autorizado, el programa CityPath pueda introducir en 1, 2, 3 años para combatir el calentamiento global. Al final del día, obviamente, CityPath, les puedo decir que lo que me dicen los importadores, lo principal es que nos dan la predictibilidad. Creo que lo estaba diciendo aquí el señor de anteojos. Creo que su compañía, tu compañía CityPath, y tienes una sede en México y mandas trabajabas en una empresa que era CityPath, pero obviamente hablabas de los envíos de productos lácteos y la predictibilidad que se hacía a la orden un día y al otro día esos productos lácteos ya estaban del otro lado de la frontera. ¿Sí? Entonces, la predictibilidad, muy importante, y lo mencionó el coronel de la policía anteriormente, la trazabilidad. Y todo esto nos lo permite el operador económico autorizado. Entonces, sigan apoyando el programa es extremadamente importante. Tratar de convencer a aquellos líderes gubernamentales de lo que es el programa, lo que no es el programa, aquellas compañías que puedan certificarse y no lo han hecho todavía, háganlo. Aquellas compañías que son transportistas terrestres, creo que Leti, la compañía de Leti va a ser elegible muy pronto. Certifíquense, porque obviamente el acuerdo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos va a depender de que el programa OEA de Colombia tenga compañías certificadas en esas dos partes de la cadena, ¿cierto? Everyone remembers where they were on 9/11, even our own CityPath family. In the days and weeks after 9/11, people were saying, "We will not forget." Just to see on TV all of these things happening to a place that I had a personal connection to, it was hurtful at the time. We didn't know if there were other threats out there, but what we knew is that our lives had changed forever. Being at Ground Zero on that day gives me pride in what I do. So after the events of 9/11 and trade came to a halt, we needed to find a better solution, which created the CityPath program. CityPath began with 7 original partners. Today we have over 11,000 partners, and all of them are securing the nation as part of the original strategy of the program to secure supply chain, no matter what mode of transportation it's coming in. We are account managers for these private entities that are within the CityPath program, and they rely on us to help them when a situation arises at a port, whether here in the United States or overseas. One of the highlights of the CityPath program is our international partnerships that we have developed. 2007, we signed our first mutual recognition arrangement with New Zealand Customs Service. And just last year, we signed our 14th with India Customs. And our focus is not just on benefits and expanding our presence globally, but it's also about strengthening our security requirements
to include having a stronger cybersecurity posture, addressing the threats of forced labor, and protecting our agricultural industry. Agriculture it's a very large part of our economy. So CTPAT has brought this into focus by working with our partners and letting them know that they can enhance their best practices by adding agriculture inspections to their supply chain. In addition to the agricultural requirements, the CTPAT program developed cybersecurity requirements. A couple years ago, we did release a newly enhanced and stronger cybersecurity criteria. And we already see a lot of our members asking the right questions, pushing that criteria out to their trade partners, and pushing it out to their international supply chains, which is the whole goal of the program. Today, after having an operational program in place for almost 20 years, we're not only addressing security issues, but also customs compliance. We have to continue to be innovative, and we have to continue to engage with the trade on all aspects of security, so that they see CTPAT as the leading authorized economic operator around the world. And letting our foreign partners know why it's important for them as well to care about agriculture inspection, protecting our borders, protecting this industry. We're listening to the trade, we're listening to what they're saying as far as what they see in their foreign supply chains, and we're ensuring that they're communicating the new criteria effectively to their foreign supply chain partners, so we're all at a higher standard. We're looking forward to this continued effort, and we couldn't have done it without all the help from all our supply chain security specialists, all of our management, and the support of all of our partners. So thank you. Muchas gracias.